vamos a partir revisando la tarea. ¿Quiénes hicieron la tarea? Yo, profe, pero no sé cuál era su correo. No, si no me la tenía. Pero pequeños, otra vez pasó lo mismo. Cuando Yo la tengan que hice, mandar algo, yo les voy a decir y les voy a poner en la tarea, enviarla al correo, punto. ¿Ya? profe, yo la hice, está en mi cuaderno, pero Bueno, Yo, levanten su cuaderno y muéstrenme la tarea, por favor. al lo toque, haría, pero déjeme ir por el No es como cuaderno. que yo la haría, pero si tienen que hacer la tarea, a mí me no, permite avanzar un poco con la no, tarea, sí, sí. Es que el tema porque es es que sí la hice, repaso. pero me fui a la casa de mi abuela Ah, ya. y, Bueno, no, y sí. no estoy con mi cuaderno. Bueno, correcto, ya. Pero Y debe estar en la casa de mi para abuelita. la próxima, por Bueno, favor, ustedes ya saben, inténtenlo, traten de hacer las tareas. Es un buen ejercicio porque uno aprovecha de estudiar. Cuando uno hace tareas que son más o menos sobre lo mismo, está estudiando. Por otro lado, uno tiene que buscar, se agiliza en Olvi, el buscar, uno tiene que resumir, por lo tanto, el hacer una olvi, tarea sirve de harto, ¿ya? Y por otro lado, hay algo un poquito más cerca de la cámara para leer, Agustín. a ver, No logro ver mucho, y soy más piti que... ¿ahí? Sí, algo veo, ya. En todo caso, yo insisto, niños, tengo que confirmarles el correo, se los confirmo esta otra semana, ¿ya? Porque me están mandando el correo que se les dio el Personal. año pasado, que ese es mi correo personal, como les decía, ¿ya? Bueno, por esta clase y la próxima seguramente yo voy a partir revisando la tarea, como debiera ser, después de que ustedes me digan algunas cosas, ¿ya? En todo caso, son harto poco los que han hecho la tarea, pues chiquillos. Imagínense, aquí están 2 cursos y de 2 cursos hicieron 3 la tarea. Es harto poco. Así que por favor, preocúpense, no es un mal hábito, inténtenlo, inténtenlo. Uno se tiene que obligar a hacer las cosas, nadie más lo va a obligar, porque a esta altura los papás no lo van a estar obligando a hacer tareas, pues niños, ¿ya? profe, yo hasta le puse un dibujito de la célula procariota. Súper bien. Acuérdense que los dibujos a nosotros nos ayudan mucho en biología, porque hay, ¿no es cierto?, elementos que no los podemos ver, ¿no es cierto?, directamente. Por lo tanto, ¿de qué nos vamos a ayudar? De imágenes, ¿no es cierto? Dibujos, fotos, videos. Entonces, es súper bueno que usted le haya agregado además a esa tarea una fotito. Ya, Entonces voy le a agrego yo imágenes. compartir, ¿no es cierto?, el Power para que comencemos. Ya, voy a ponerlo donde corresponde esto, porque déjenme, no, ahí aparecieron. Ya, ahí se cargó. Y por si acaso me avisan si es que se empieza a escuchar entrecortado, porque esta tontera de internet que tengo, BTR, ha ido fallando y de Sí, tía. repente se A mí escucha igual me pasa entrecortado. así. No, tía, si es que a mí se me va de la clase de repente es por eso, profe. Un bajón de internet. No sé, las compañías cobran no sé cuánto y uno tiene un internet pésimo. Ya, Sí. ¿listo? Estamos todavía en la unidad de retroalimentación, ¿ya? Que se llama la célula eucariota, ¿no es cierto? Bueno, y la clase pasada quedó una tareita. El objetivo, reconocer las partes principales de la célula eucariota y caracterizarla. Eso es lo que ojalá podamos lograr, ¿no es cierto? Era Vamos a caracterizarla estar... con la otra célula, ¿cierto? ¿Cómo? Era caracterizarlas con la otra célula, ¿cierto? Bueno, este es el objetivo. Yo pedí las características generales en la tarea de las células procariotas. ¿Ya? Porque por ahí alguien me mandó una tarea y puso de la célula eucariota y procariota, y yo solamente había pedido las de las células procariota porque mencionamos nada más algunas cosas. En cambio, de la célula eucariota estamos hablando más. ¿Ya?
Bueno, vamos entonces a lo que es revisando la tarea. La tarea era que ustedes colocaran, ¿no es cierto?, los postulados de la teoría celular. Ya. ¿Quién podría leer uno de esos postulados o esas como ideas que constituyen la teoría celular? A ver, De que yo, todos los seres Gabriela, vivos tienen su origen en las células, perdón, de nuevo, de que todos los seres vivos tienen su origen en las células, estas no surgen de manera espontánea, sino que proceden de otras anteriores. de otra Sí, preexistente. Correcto. Ya, que, ese sería uno. Ya, que ¿qué todas las más? células, Otro. que todas las células nacen a través de otras, Sí, es lo que al mismo. duplicar. Sí, lo mismo dicho con otras palabras, lo cual me parece súper bien, ¿no es cierto? Que dijo recién el compañero. Ese sería un postulado. ¿Cuál otro? A ver, ¿cuál otro? Por ejemplo, la Eh, luna pero, o ¿otra persona, cierto? Creo que otra persona Benjamín o... Ah, ya. Maquebo, por ejemplo, otro postulado de la teoría. O Jeremy Albornoz. Que la célula es la organización básica de la vida, la unidad básica de la vida. Ya, la célula es la unidad básica de la vida, correcto. Ahora, esa la podemos, en el fondo, como quien dice, desarmar en dos ideas, en dos postulados, ¿no es cierto? Y que la célula es la unidad, por ejemplo, estructural de los seres vivos. ¿Qué quiere decir eso? Que la célula sea la unidad estructural de los seres vivos. A ver. ¿A qué se referirá, Amelia? ¿Qué querrá decir que la célula sea la unidad estructural de los seres vivos? Es lo principal. Sí, que todos los seres vivos, o sea, ¿de qué se componen? De De células. células. De célula. A eso se refiere. Bueno, y el otro postulado, ¿no es cierto? Lo vamos a ver al tiro. Ya, ahí está. La célula es la unidad estructural de todo ser vivo, o sea, porque todo ser vivo está formado por una o más células. ¿Ya? Eso es lo que plantea uno de estos postulados. El otro postulado dice, este que ya lo habíamos conocido, y yo se los mencioné la clase pasada, ¿ya? Toda célula procede de una célula preexistente. O sea, para que existan células, tienen que haber células anteriores, ¿ya? Y el último, que es como, bueno, tiene que ver con el postulado que mencionó el compañero, que en el fondo reúne a estos dos, donde dice que la célula es la unidad básica de los seres vivos, ¿ya? La célula es la unidad de funcionamiento o funcional de los seres vivos. ¿Qué quiere decir eso? Que en ella se producen todos los procesos vitales que permiten la existencia, ¿no es cierto?, de los seres vivos. ¿Ya? Entonces, si las células no estuvieran vivas, es que el ser vivo no va a tener vida en el fondo. O sea, esto que nosotros estemos vivos tiene que ver por el funcionamiento de cada una de las células que constituyen al individuo. ¿Ya? Eso, ahí estarían entonces los tres postulados fundamentales de la teoría celular. Podría ser que alguno hubiese encontrado un cuarto que aparece posteriormente. Estos son los tres primeros que aparecen, ¿no es cierto? El otro aparece luego, posteriormente. Estos son como los más básicos y principales, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta en relación a estos postulados? A esta especie como de ideas generalizadas sobre la célula, porque eso serían los postulados. ¿Alguna pregunta? Yo por ahora no. ¿No? ¿Está claro o no? Tienen que preguntar si no entienden, niños. ¿Se entiende? Ya. Sigamos entonces con el otro punto de la tarea. Retroceder. Esta, ya. Las células procariotas se caracterizan en qué? A ver, ¿cuáles serían las características generales de las células procariotas? Que no tiene poseen- núcleo.
que no Ya, tienen un núcleo celular definido. Y tienen la membrana celular, las paredes de citoplasma, digo, tienen el fulus, algo así se llamaba, que es como una colita. ¿el qué, perdón? Algo como fulus, que era como una colita o algo así, era No el nombre, es, no recuerdo bien. podría ser pilis, Eso, pero el pilis no es una de las partes fundamentales. Ahora, ojo, yo pedí las características generales. Y dentro de las características generales, no se debían nombrar las partes porque yo, en otra parte, yo decía, menciona además las partes fundamentales de las células procariotas. Ahora, ¿por qué pedí esos 2 puntos en la tarea? Porque ya de las células procariotas no vamos a hablar más, sino que vamos a seguir hablando de las eucariotas. Entonces, tratemos de separar un poquitito. ¿Cuáles serían características generales de las células procariotas? En general, ¿qué las caracteriza? Que pueden producir su propio alimento. Eh, no todas, algunas solamente, por lo Algunas. tanto... O también Bueno, depende de ahí lo la que energía podríamos del decir, ser si no vivo. son todas, algunas tienen nutrición autótrofa y otras tienen nutrición heterótrofa. Sí, Ya sí. eso podría ser como general. ¿Qué más? que Algunas se que reproducen de manera sexual. ya, eso sí, se reproducen asexuadamente, correcto. ¿Cuál sería otra característica de las células procariotas? General, Que, muy general. que, Así. fo- que forman cuerpos más pequeños que las células eucariotas. Ya, y esos cuerpos más pequeños, en este caso, se refiere a que son organismos unicelulares. ¿Ya? También existen células procariotas que tienen estructuras de, ¿cómo se dice? De vegetal, vegetal, algo así. Ahí no entendí. De células vegetal, perdón. ¿Cómo es eso? Que existen células procariotas que tienen una estructura de celular vegetal y que les pueden permitir hacer fotosíntesis. Ah, ya, a eso te refieres. Bueno, Sí, sí, sí. sí, hay un grupo de células procariotas, pero no son todas, son las llamadas cianobacterias, que poseen clorofila, por lo tanto pueden llegar a hacer fotosíntesis, Eso. ¿ya? Pero es solo un grupo, ¿ya? Bueno, vamos a estas características generales. Son células más antiguas, son células más simples, son más pequeñas y, por ejemplo, se desarrollan en diversos ambientes. Eso es como general de las células procariotas, ¿ya? Al decir que se desarrollan en diversos ambientes, por ejemplo, donde viven, ¿no es cierto? La puedo encontrar viviendo, ¿no es cierto?, en el suelo, en el agua, al interior de los seres vivos, etc. Entonces, viven en diversos, incluso decíamos también, o sea, si uno busca información, hay un grupo de células procariotas que vive en ambientes muy extremos, o sea, de grandes temperaturas, por ejemplo, en los volcanes, en volcanes que están como en erupción, hay un grupo de células procariotas que puede existir ahí, pero solo un grupo, ¿ya? O también, ¿no es cierto?, las podemos encontrar viviendo en nuestro intestino, por ejemplo, y que son muy importantes. Entonces, viven en ambientes muy variados. Bueno, y aquí al lado derecho, yo puse la imagen de una célula procariota, específicamente una bacteria, ya que es la que se utiliza como modelo de las células, como representante de las células procariotas, ¿ya? Bueno, después las partes fundamentales que presenta una célula procariota, la mayoría de las células procariotas, o un gran número de ellas, ¿no es cierto?, presentan estas partes fundamentales, que son una pared, ya la mayoría la tiene, no todas, pero sí un gran número de ellas, ya, una membrana celular, un citoplasma y material genético. ¿Ya? Como decía el compañero delante, aquí no hay núcleo, hay un material genético que está libre al interior de estas células. ¿Ya? Esta es una imagen solamente, ¿ya? No, me sirve como modelo. ¿Listo? Preguntas sobre esto era la tarea. No era difícil de hacer, ni tampoco tan largo de hacer. Entonces,
yo espero que las Oiga, profe, próximas tareas las vayan haciendo más personas porque nos sirven para repasar. De esto yo voy a preguntar, por ejemplo, en la próxima prueba que tengamos. ¿Ya? Sí. Y esto es base dentro de la biología, es básico, es muy, muy básico. Entonces, profe, apunto esas cosas que son básicas. Dígame. entonces esa célula posee su núcleo, pero su núcleo es como libre dentro de ella, que se puede mover donde quiera. No, aquí no, aquí no. Lo que pasa es que el núcleo es una estructura que tiene también ciertas partes, ciertas características, y aquí no existe núcleo. Aquí no hay núcleo. Entonces, este material genético, que es el ADN, ¿no es cierto?, está libre al interior de estas células. Ah, ya, ya, ya. ¿Ya? Está libre dentro de la célula. No está encerrado dentro de la propia célula, como en el caso de la eucariota, por ejemplo. ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, niños? Por ejemplo, Jeremy Albornoz, Joaquín Betanzo, la Yadira, Víctor Bugueño. Preguntas. Martín Rifo, La Yo tengo Alegría. una pregunta. Dígame. Entonces, las células procariotas pueden formar organismos pluricelulares. Las procariotas solo son parte o constituyen organismos unicelulares nada más. Esa es una característica que pueden agregar acá. Solamente forman estas células a organismos unicelulares, nada más. Nada más. Buena pregunta, porque a mí se me había quedado en el tintero. Muchas gracias. Lo primero ¿Claro? que debe hacer es lavar la papa muy bien. Niños, quien tiene su micrófono abierto y hay un poquito de ruido en su casa, por favor lo silencia o lo pone bajito. Ya. Listo, niños. Sigamos ahora. Como ya recordamos algunas cosas acerca de la célula procariota, nos vamos a hablar de la célula eucariota. Entonces yo aquí puse unas imágenes de células que son eucariotas, pero hay muchas, muchas más. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, en el caso de estas imágenes que coloqué acá, son organismos unicelulares, ¿ya? Ahora, en el caso de las células eucariotas constituyen organismos pluricelulares y unicelulares. Ahí tenemos ya una diferencia. ¿Ya? Bueno, sigamos entonces. Vamos a hablar ahora de las células eucariotas. ¿Qué me pueden decir de ellas ustedes? A ver. Decir que tenga alguna característica. De las O células eucariotas, ¿sí? ¿Qué cosas saben de las células eucariotas? que posee Igual- un núcleo que tiene ADN. Ya, posee un núcleo, correcto. Ya, ¿qué más? Otra idea. Evolucionan con el paso del tiempo. Evolucionan con el paso del tiempo, sí. Ya, ¿qué más? Es la unión de una bacteria y una arquea. A ver, en teoría, eso sería, Eso en teoría, eso surgieron. es una hipótesis que se plantea de cómo se habrían originado, ¿no es cierto?, las células eucariotas. ¿Ya? Hay hartos Ya. indicios que apuntan hacia allá, que la célula eucariota se habría originado a partir de células procariotas, ¿no es cierto?, donde una célula procariota más grande, ¿no es cierto?, como que fagocitó a una más pequeña, y esta más pequeña se fue quedando ahí. Bueno, hay toda una teoría y una explicación sobre eso, ¿ya? No han aparecido nuevas teorías que digamos que puedan decir, no, eso es incorrecto, ¿ya? Pero hablemos de las características específicas de la célula eucariota. ¿Qué más me pueden decir? Un par de ideas más para que avancemos de la célula eucariota. Que pueden formar organismos supergigantes como un tiranosaurio y pequeños como un conejo. Ya, lo que decíamos, pueden formar también organismos en general unicelulares y pluricelulares. ¿Ya? Que ¿Alguna idea puedan más? clasificarse como animal o vegetal. Sí, correcto. Bueno, como son muchos los seres vivos, acordémonos, la mayoría de los seres vivos está formado de células eucariotas, ¿ya? Dentro de los
se hacen clasificaciones también de estas células porque son muy variadas y se utiliza como representante o como modelos de ella para estudiarla, como para ponerlas de ejemplo a las células de los animales y a las células de las plantas. ¿Ya? Pero existen otras. Está la célula de los hongos, está la célula de los protozoos, que son distintas a las células animales y vegetales. ¿Ya? Tienen diferencia. Está la célula de las algas. Bueno, sigamos entonces. Hablemos un poquito más acerca de esta célula eucariota. Ay, no sé qué. Ahí, ya. Veamos si se cambia. Bueno, aquí yo coloqué otras imágenes de células eucariotas. Por ejemplo, observemos acá. Aquí hay células eucariotas vegetales. ¿Ya? Esta es parte de un organismo que es pluricelular. ¿Ya? Esa es una célula vegetal. Y aquí hay, estos serían esos organelos que se llaman cloroplastos. ¿Ya? Ahora, también está mostrando, si ustedes se fijan en la flecha, una estructura que tienen las células vegetales que se llama pared celular. Como Pero que es justo la distinta. separa. Bueno, aquí hay otra célula. Esta forma parte, ¿no es cierto?, de un tejido. Aquí hay otra célula vegetal, aquí hay otra. Y se ven estos límites que existen entre ambas. Ahora, acá tenemos glóbulo blanco. Esto es una microfotografía, no es más que una microfotografía, es un video, no una microfotografía. Supuestamente este es un glóbulo blanco que tiene la capacidad de ir en busca de una bacteria ahí, que sería esa, y englobarla. Y estos serían glóbulos rojos, ¿ya? Ahí está mostrado. Bueno, y aquí tendríamos, ¿no es cierto? Es como una animación, ¿no es cierto?, de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son como unos saquitos, ¿no es cierto?, que están como aplastaditos en el centro. Entonces, como cuando uno hace un pan amasado y lo aplasta por los dos lados. Como una aduana, pero que no le hicieron el agujero. Claro, que no le hicieron el orificio. Entonces, y aquí está, supuestamente esto sería glóbulos rojos que se mueven por el interior de un vaso sanguíneo. ¿Ya? Bueno, y aquí tendríamos, ¿no es cierto?, el óvulo y espermatozoides que se acercan al óvulo, ¿no es cierto?, para que se produzca la fecundación, que son células, tanto los espermatozoides como los óvulos. Y son células eucariotas. ¿Por qué? Lo fundamental es porque tienen núcleo, ¿ya? Aunque no en todos aquí se aprecia el núcleo, pero serían todas células eucariotas. Bueno, todas las células eucariotas, independientemente de la función que realicen, tienen en común esta estructura. Una membrana plasmática, ¿no es cierto?, que delimita el contenido celular, que lo encierra del medio que la rodea, ¿ya? Después tendríamos, ahí se cerró, tendríamos, ¿no es cierto?, otra región que es el citoplasma, que corresponde a la parte más interna de la célula, y luego tendríamos otra estructura que es el núcleo. En el núcleo nosotros encontramos la información genética, ¿ya? Es decir, que está representado, ¿no es cierto?, por el ADN. ¿Cómo son estas estructuras? ¿Alguno sabe más o menos, tiene idea cómo son la membrana, por ejemplo, cómo es la membrana de las células eucariotas? Yo no sé mucho, tía. A ver, ¿alguien por ahí se acuerda más o menos cómo es la membrana de la célula eucariota? Yo no. Entonces, ¿cómo es? A ver. ¿No? ¿O cómo es el citoplasma? Tampoco. Bueno, voy a retroceder porque vamos a reconocer en El citoplasma era como una célula chiquita, ¿no? a ver, aquí tenemos células eucariotas, pero estos son específicamente organismos unicelulares. Ya, aquí estaría lo que sería el núcleo. Aquí tendríamos toda esta región que corresponde al
citoplasma. Y aquí tendríamos, ¿no es cierto?, la membrana celular. ¿Ya? La membrana celular la separa de todo el medio que la rodea, porque estos son organismos unicelulares. Aquí tengo otro organismo unicelular, estos son parientes. Este se llama paramecio y este se llama ameba. ¿Ya? Ahora, también encontramos en las células eucariotas vegetales una membrana que aquí en realidad no se aprecia porque está como muy pegada a la pared. ¿Ya? Pero todo esto sería el citoplasma celular, y en el citoplasma aquí no se aprecia el núcleo, ¿ya? Estaría también en alguna región aquí el núcleo. Pero quiero que vean esta célula, tiene una membrana, ¿ya? Y el citoplasma. Bueno, partamos entonces con la membrana celular. Y aquí quiero que observen esta imagen en pequeñito. Esto sería un modelo de célula eucariota. Y está mostrando, esta sería la membrana celular de esta célula. Esta célula, si Es ustedes como se la fijan, pared. tiene, no, es distinto cuando yo hablo de células, hablar de la pared y hablar de la membrana. Sí. Esta célula eucariota constituye una célula animal donde no hay pared, pero sí en las vegetales. ¿Ya? Acuérdense lo que yo mencionaba delante, cuando la compañera me dio como ejemplo, cuando yo pregunté qué sabían de la célula eucariota, me dijo que habían células animales y vegetales. Correcto. Entonces, se usan de modelo en las células animales y vegetales. Ahora, los dos tipos celulares, que ambos son eucariotas, tienen membrana, citoplasma y núcleo. ¿Ya? Pero, en el caso de las vegetales, tienen, además de esas tres estructuras, tienen una pared. Ya. Esta es una célula animal, no tiene pared. Y hay otro organelo que no tiene también. Pero bueno, ya. Entonces, todo esto que estaría en azul, que envolvería por completo esta célula, constituye la membrana celular. Y aquí está mostrando que ese pedacito está amplificado. Entonces, este pedacito de capa muy fina sería la membrana celular. Observen cómo es la membrana celular aquí amplificada, ¿no es cierto?, después de muchos estudios y de muchos años de estudio, ¿no es cierto?, de hacer muchas pruebas para saber cómo es esta membrana. Entonces, veamos lo que es. Es una capa, ¿no es cierto?, muy fina, muy fina, que está envolviendo todo el contenido de la célula. Todo lo que está dentro de la célula está siendo envuelto por la membrana. Ahora, esta membrana completa se compone de distintas moléculas que aquí están representadas, que serían proteínas, lo que estaría en color rosado, ¿ya? Proteínas, fosfolípidos, lo que estaría como una especie de cabecita con dos colitas. Aquí hay fosfolípidos. Aquí hay dos capas de fosfolípidos, ¿ya? Cabecita arriba y cola hacia abajo. Aquí cabecita abajo, perdón, sí, cabeza abajo y las colas hacia arriba, dos capas como sobrepuestas. Hidratos de carbono, que serían estos, y que hay muchos más, y colesterol, que serían estas moléculas que están acá. ¿Ya? Bueno, aquí yo tengo una imagen de la membrana celular vista desde un punto de vista microscópico. O sea, si yo tuviese un microscopio con ¿no es cierto?, un gran aumento, yo podría observar esto, pero es complejo en realidad porque las moléculas no se pueden ver, sino que a través de estudios el hombre ha determinado que al parecer las membranas son así, ¿ya? Ahora, la membrana celular tiene muchas funciones, siendo una de gran importancia. Todas son importantes, pero hay una que es la que más se suele nombrar, que es el hecho de que esta membrana que envuelve todo el contenido de la célula, envuelve por completo, la separa del resto, es quien regula pasos de sustancias desde fuera hacia adentro y desde dentro hacia afuera. ¿Ya? Preguntas sobre la membrana. Preguntas.
Ninguna. partes rosas, no, yo tengo unas partes rosas, entonces son como la proteína. Todo lo que estaría en rosado aquí, en realidad hay más, serían o representarían a las proteínas. Y si tú te fijas, muchas de ellas pueden estar atravesando, estas No, sin proteínas son la... moléculas, atraviesan la membrana celular o podrían estar a la mitad. Esto es un esquema, está esquematizado, ¿ya? Allá. Entonces, lo primero es entender que es una capa muy fina que la rodea por completo y la separa del medio en que se encuentra esta célula, que puede ser otras células o podría ser, por ejemplo, un medio acuoso si hablamos de un organismo que es unicelular. Los organismos unicelulares, por ejemplo, existen independientemente, ¿ya? Se movilizan muchos de ellos en forma independiente porque tienen estructuras que se lo permiten, ¿ya? Bueno, sigamos ahora. Vamos a hablar del citoplasma, que sería toda esta región que está entre la membrana y el núcleo, que es ese. Todo esto sería el citoplasma, ¿ya? Bueno, ahora que acaba de entrar una compañera, chiquillos, les recuerdo que la clase online, ¿no es cierto? Son a las 11 de la mañana, no a las 11:15, ni a las 11:20, ni menos 25 casi para las 12, ¿ya? Para que sean un poquito, para que sean puntuales. Bueno, el citoplasma, ¿no es cierto? Es toda esta región por donde yo estoy pasando el cursor, que está entre la membrana, que es esto, y el núcleo. Todo eso es el citoplasma. Ahora, como dice aquí, es la porción interna de la célula. Hablan también en los textos hablan de la matriz citoplasmática. Ustedes estudiaron en octavo, estudiaron células, ¿ya? Bueno, este citoplasma, ¿no es cierto?, es una porción de la célula que tiene hartos componentes, ¿ya? De partida, ¿no es cierto?, aquí se producen muchas reacciones químicas, ¿ya? Se producen muchas funciones, muchos trabajos de la célula. Y el mayor funcionamiento está acá en el citoplasma, debido a todos estos cuerpos que encontramos aquí, que son los llamados organelos. Entonces, el citoplasma tiene diversos componentes. Primero, ¿no es cierto?, el citoplasma es semilíquido, tiene una parte líquida él, ¿ya? Y debido a eso es que como es semilíquido y es como viscoso, es que hay estructuras, hay cuerpos que están como metidos ahí, ¿ya? Ahora, aparte, ¿no es cierto?, de componerse de moléculas que están, ¿no es cierto?, en un medio donde hay agua, porque el citoplasma se compone, si yo hablo de las sustancias químicas que componen el citoplasma, voy a decir que hay agua, por eso es semilíquido, y hay una serie de moléculas, ¿no es cierto?, que participan en reacciones químicas que ocurren acá. Pero además de eso hay una serie de cuerpos, como por ejemplo lo que llamamos el citoesqueleto. Y también hay otros cuerpos que se llaman organelos, que serían estos que están, por ejemplo, acá. Todos estos serían, ¿ciertos?, organelos. Y otros que no corresponden a la categoría de organelos, que son como un poquito más simples que los organelos, que serían los ribosomas, que están representados generalmente como por puntitos porque son muy pequeños. Son cuerpos, entonces, que están al interior de las células, ¿cierto? Y que son parte del citoplasma. Entonces, este citoplasma tiene estas estructuras, estos cuerpos, como el citoesqueleto, los organelos, pero también tiene una parte líquida que se compone de diversas moléculas que ahí se encuentran presentes y disueltas, ¿ya? Ahora, aquí es donde se produce, insisto, en el citoplasma, muchas reacciones químicas que constituyen lo que se llama el metabolismo celular. Aquí ocurren muchas reacciones químicas, ¿ya? Bueno, y llegamos al núcleo celular. Aquí está el núcleo. Aquí hay un modelo de célula, eso sería la membrana, ¿ya? Esto sería el citoplasma, y este cuerpo, que también como que le sacaron un pedazo, sería el núcleo. Como que le sacaron un pedazo a la torta.
Ese es el núcleo. Y ¿Ya? por eso es Pacman. Claro, pero pensemos, ahí también está visto desde otra perspectiva, ese sería el núcleo, también le sacaron un pedazo, en lo que estaría en color azul, y ahí está mostrando la parte interna del núcleo. ¿Ya? Aquí igual, está mostrando la parte interna del núcleo. Bueno, como dice aquí, es la principal estructura de las células, porque se encarga de controlar todas las actividades celulares. Este núcleo, ¿no es cierto?, va a controlar todas las actividades que se producen, ¿no es cierto?, en las células, todo el funcionamiento celular. ¿Ya? Por lo tanto, eso permite que el núcleo en el fondo mantenga la integridad del material genético que se encuentra aquí dentro, o sea, del ADN. ¿Ya? Por eso que el núcleo, por el hecho de que, ¿no es cierto?, puede mantener la integridad y puede controlar todas las actividades celulares, es como el centro de control de la célula. ¿Ya? Ahora, entonces, el núcleo almacena, resguarda la información genética, ¿ya? Porque esta información genética en algún minuto también se puede transmitir a los descendientes. Entonces, por hartos motivos, esta información genética que está contenida acá debe ser resguardada y protegida. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es el núcleo? ¿No es cierto? A través de diversos estudios, ¿no es cierto?, sobre todo con ayuda de microscopio, primero se descubrió el núcleo, ¿ya? Y luego se empezaron a hacer estudios para saber, ¿no es cierto?, qué función cumplía. Bueno, y aquí yo puse imágenes de núcleo aislado, ojo, ese sería el núcleo, y aquí tendría solo el núcleo, o sea, como sacado de la célula aquí también y aquí también. Distintos modelos de núcleos celulares, ¿ya? Entonces lo coloqué precisamente para que ustedes, ¿no es cierto?, puedan comprender más cómo es. Bueno, y aquí puse células en que se aprecia el núcleo. Por ejemplo, esto sería una célula muscular. ¿Ya? Estas células musculares tienen varios núcleos. Esos serían los núcleos. Están como hacia afuera. En cambio, estas son células epiteliales. Letra A, células epiteliales de la vesícula biliar. Nosotros tenemos un órgano que se llama vesícula biliar. Y sus células son así como esta. Si ustedes se fijan, aquí hay coloraciones distintas porque a las células, para poder verlas al microscopio, para poder estudiarlas, las van tiñendo. Y hay distintos métodos de tinción para poder observar las estructuras que las constituyen. En este caso, aquí se resalta el núcleo. Bueno, esa sería una célula, esa sería otra célula, y ese sería el núcleo. ¿Ya? Acá tenemos entonces glóbulos blancos, ese sería un glóbulo blanco, y ese sería el núcleo del glóbulo blanco. ¿Ya? Lo mismo acá. ¿Ya? Son distintos tipos de glóbulos blancos estos. Ese sería glóbulo blanco y ese sería el núcleo. Este. Un núcleo. ¿Ya? Bueno, entonces, lo más frecuente es que las células tengan un solo núcleo. Existen, ¿no es cierto?, algunas células que tienen varios núcleos, pero la mayoría tiene uno solo. Ahora, la forma del núcleo puede variar. Ser más redondeado, ¿no es cierto? Perdón, ser más redondeado o ser más ovalado, o puede ser como lobulado, como que está dividido en varias partes, ¿ya? Por eso dice que puede presentar forma de un óvalo, arriñonada, fusiforme, así como alargada, o multilobulada como esta, como que se estuviese dividido en varias partes, ¿ya? Ahora, la disposición del núcleo, eso se refiere a la ubicación, es un tanto variable. Por ejemplo, en estas células, que son como alargadas, el núcleo se encuentra como en la parte de abajo, ¿ya? ¿Listo? Ya, preguntas. ¿Cómo sabe dónde está el Preguntas. núcleo? ¿Cómo que ¿Cómo? sabía dónde estaban los núcleos? Porque no lo notaba mucho. Distinguir. Ya. Veamos acá. Profe, Vamos a dejar esa parte ya hasta ahí porque nos pilló la hora. profe, ¿Ya?
y vamos a continuar esa parte, ¿no es cierto?, la próxima clase. Entonces, se mencionaron las partes fundamentales de la célula eucariota, se dieron algunas características de la membrana celular y del citoplasma. Y se mencionó la función del núcleo. Ahora, esto quedó inconcluso porque no lo terminamos de ver. Así que yo pido, por favor, para la próxima clase, estudien el resto del Power, ¿ya? Y responden estas preguntas y luego tienen que hacer toda esta tarea. Es harta la tarea que tienen, ¿ya? Tienen que hacer toda esta tarea, por favor. Así que sáquenle fotos, ¿no es cierto? Y para que podamos avanzar también la otra clase, porque esto le va a permitir, ¿no es cierto?, reforzar lo que nosotros hemos visto. ¿Listo? Profe, creo que alguien está Profe. preguntando. Dígame. Profe, ¿me escucha? Sí, lo escucho, súper. Ah, sí, ya. Ya Es estamos en que la hora. quería preguntar si el Power va a estar en web clase día. No, en el canal. Ah, ya. Y el canal, o sea, ya